Pueden tomar asiento. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es fiel, como lo cantábamos ahorita. El día de hoy empezamos una nueva etapa como Iglesia Siervos de Cristo. Empezamos los cultos ya entre semana. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Sí traen Biblia, ¿verdad? Eso. Vamos a abrir en el libro de Hechos. Los que no tengan hojita, levanten ahí su mano para que nuestro hermano Mario, el diácono Mario, les haga pasar. Sí. Sí, ahí está. Hechos 2, vamos a leer del 42 en adelante. Hechos 2, 42 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Aquí primero habla en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿En qué tenemos que perseverar como iglesia? Uno, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. ¿Ya se saludaron? ¿Ya? ¿Ya se dieron la bienvenida y todo? Eso. 3, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? ¿Ustedes ya creyeron en el Señor? ¿Y cómo estamos? Juntos. ¿Y tenían qué? Todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que si has tenido de parte de Dios el vender algo para ayudar, no te pongas a reprender. Es Dios. Dios es el que te está moviendo a hacer eso. Aquí está, ¿no? Bíblico. 46. Y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón. Pero dice que cada día, ¿ok? 46 dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Es bíblico lo que estamos haciendo el día de hoy, el culto de los miércoles. De hecho, entre semana ustedes tienen sus reuniones de discipulado, porque después viene ahí los dardos, ¿no? Del enemigo. Ay, es que quieren que todos los días estemos metidos en la iglesia. Ahí está, es bíblico. Todos los días en el templo, ¿ok? Si tenemos tiempo para otras cosas, ¿por qué no vamos a tener tiempo para el Señor? ¿Sí o no? Trabajan todos los días, ¿no? Entonces creo que lo mínimo es estar todos los días unánimes, ¿no? Ahorita empezamos la expansión los miércoles. El día de mañana será un culto, a lo mejor los martes de varones, a lo mejor gloria a Dios por ese amén. Los jueves a lo mejor culto de mujeres, ¿no? Los sábados culto de los adolescentes. O sea, el Señor va a ir expandiendo,
¿Ok? Pero dice la palabra de Dios, en lo poco has sido fiel, ¿qué más? En lo mucho Dios te pondrá. Amén. ¿Y a quién creen que Dios va a utilizar? Exactamente, a cada uno de los que está aquí sentados. ¿Ok? Hoy me tocó compartir a mí, y a lo mejor la siguiente semana le tocará a otro. ¿A quiénes? A los esforzados, a los valientes, a aquellos que están pagando el precio. Amén. Bueno, los miércoles es un culto diferente al que vamos a tener los domingos, porque los domingos, ¿qué tema estamos viendo? Hechos. El domingo estamos viendo Hechos. Y los miércoles se va a llamar el tema que vamos a estar tocando los miércoles, heridas del alma. Creo que ahí viene en la hojita, ¿no? Ok. Heridas del alma. Ese va a ser los temas que vamos a estar tocando todos los miércoles. O sea que no podemos sustituir el miércoles por el domingo o viceversa. Porque los domingos estamos viendo una cosa y los miércoles vamos a estar viendo otra cosa. ¿Ok? Vamos a ver esto de las heridas del alma. ¿Por qué se origina? ¿De dónde se origina? Porque yo sé que la palabra dice que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo lo creo. El problema es que muchos no lo creen y seguimos atados a lo mismo. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esto. Vamos a empezar a abrir nuestra Biblia en Génesis, libro de Génesis. Y mientras abre su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, le voy a pedir a nuestro hermano Dan si pasa a orar por esta predicación. Por favor. Buenas noches, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí ante tu presencia para ser instruidos, corregidos y enseñados. En esta hora, Señor, tomamos toda tu armadura, Padre. Nos revestimos con la coraza de justicia, con el casco, el yelmo de salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu y calzados los pies con el presto de tu evangelio. Reprendemos toda obra de la carne, toda obra de nuestro pensamiento, Señor. Padre, en esta hora nos revestimos con toda tu armadura y desencapsulamos, avivamos a tu Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Así es que en este momento, Señor, declaramos una renovación total y absoluta de nuestro entendimiento, mente y corazón. Gracias, Padre, por lo que tienes preparado para nosotros, que todo quede guardado, Señor, Padre, en nuestro corazón y en nuestra mente, y que asimismo lo pongamos por obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Génesis, vamos a abrir en Génesis capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 y 2. No, ahorita vamos a ese. Ese es el base, el que tienen ahí apuntado, que es Génesis 1, ¿no? Pero ahorita vamos a la raíz, porque vamos a estar viendo heridas del alma. Génesis 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Pregunta: ¿para qué nos creó Dios? ¿Para alabarle? ¿Para bendecirnos? ¿Para servirle? ¿Para multiplicarse? Dice, versículo 2, varón y hembra los creó. ¿Y qué? ¿Para qué Dios te creó? Para bendecirte. Dios te creó para bendecir. Yo sé que estamos hechos para la alabanza de su gloria, pero el propósito de la creación, de haberte creado, es para bendecirte. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar muy claro.
Dios te creó y Dios quiere bendecirte. En el corazón de Dios está bendecirte. Y perdón que lo repita mucho, pero es que nos debe de quedar muy claro esto en nuestro corazón. Dios quiere bendecirte. ¿Ok? Dios te creó para bendecirte. Porque gente que lo alabara ya tenía ángeles que los alabaran. Dios te creó a ti y a mí para bendecirnos. Y dice la palabra, varón y hembra los creó. ¿Y qué hizo? Los bendijo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Bendecirlos. Después dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Qué significa Adán? Humanidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Dios crea al hombre, lo crea para bendecirlo. Hablo de hombre, mujer, porque Dios creó a Adán, hombre, Adán mujer. Dios no creó a Adán y a Eva. Según lo que acabamos de leer, Dios crea a Adán. Y dentro de Adán dice la palabra, este sería las generaciones el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahora, eso de a semejanza, tenemos que entender, cuando dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es porque Dios nos creó espíritu. La Biblia menciona que Dios es el Padre de los espíritus. Amén. Entonces, cuando Dios crea al hombre, mujer, lo crea a su imagen y a su semejanza, los crea espíritu. Más adelante, Dios forma al hombre, y dentro del hombre estaba la mujer, porque después durmió Adán, hombre, y del costado salió la mujer, pero ya estaba dentro de él. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, Dios los creó, a varón, dice el versículo 2, varón y hembra, los creó y los bendijo. ¿Ok? La bendición viene para el varón y la bendición viene para la mujer. ¿Ok? Dios no nada más bendice al hombre y a la mujer la tiene ahí los pies, no. La bendición fue para los dos. Los dos fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Cuál fue esta imagen y semejanza? Espíritu. Porque Dios es espíritu. ¿Vamos bien? Ok. Entonces dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Llamó el nombre de ellos, no de él, de ellos. ¿Cómo se llamaban ellos? Hombre y mujer. Repito, ¿qué significa Adán? Humanidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Génesis 2. Versículo 15. Primero versículo 8. Vamos a leer del 8 al 10 y luego saltamos del 15 al 17. Digo hoy porque están apuntando. Entonces primero Génesis 2, vamos a leer del 8 al 10. Dice, y Jehová Dios, ¿cómo presenta la palabra a Jehová? Jehová Dios. Eso que nos quede muy, muy claro. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. ¿Ok? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Entonces Dios pone a Adán, al que creó imagen y semejanza. Más adelante, en los versículos anteriores dice ya que lo formó del polvo, pero ya había sido creado, y lo pone ¿en dónde? Exactamente, en el huerto, ¿no? En el huerto en Edén. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? 15. Tomó pues Jehová Dios ¿a quién? Y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Lo voy a volver a repetir el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál fue la orden? De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? Porque el día que de él comieres, morirás. ¿Sí queda claro? La instrucción de Jehová Dios al hombre. Ok. Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente, ¿cómo era? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Más que todos los animales del campo, y vuelvo a decir, que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, para ese momento ya Dios de Adán había sacado de un costado. Entendemos en la Biblia que dice costilla, pero si nos vamos a los originales, dice costado. Lo que pasa es que es a veces muy difícil entender cómo de un costado. De hecho, lo volvimos a rectificar hace como 3, 4 domingos, cuando vimos de dónde salió, de dónde nació la iglesia y dónde picaron al Señor Jesús. De un costado, ahí nació la iglesia. Así como en su momento del costado nace la mujer, en el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, de un costado nace la iglesia. Y habíamos visto que la mujer, símbolo de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, para este momento ya la mujer ya fue creada. Ya fue formada. Ya había sido creada. Pero en ese momento ya había sido formada. Entonces dice, el versículo 1 dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Escuchen cómo empieza a hablar la serpiente, que ¿cómo es? Astuta. O sea que tu enemigo, tu adversario llamado el diablo, ¿cómo es? Ok. Vean con qué forma se empieza a meter. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ya vienen dos mentiras. En fracción de, ¿cuánto me tardo en decir esto? ¿Menos de 3 segundos? En menos de 3 segundos, la serpiente, que es astuta, engañó a la mujer. Uno dice, ¿cómo se aparece? Con que Dios os ha dicho. ¿Cómo nos enseñaba la palabra que era? Jehová Dios. Ahora, ¿cómo le dice la serpiente? Dios, restándole el nombre, restándole la autoridad. Eso es lo primero que hace el diablo en tu vida, restándole la autoridad de Dios sobre tu vida. No que no la tenga, pero tú te vas con la idea que ya no la tiene. ¿Vamos bien? Ahora, le dice, con que Dios os ha dicho, ya no es Jehová Dios, ahora es Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿eso le dijo Dios? Vamos a regresar al capítulo 1. No, ahora era el capítulo 2, ¿verdad? 15. No es cierto, 16. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa fue la orden. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Eso fue lo que dijo. Y aparte dice, porque el día que comieras, morirás. Sin embargo, la serpiente dice, con que Dios dijo, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso le dijo? Ya empezamos mal. Pero la serpiente es astuta. Y vean cómo responde la mujer. ¿Por qué responde la mujer así? Una, porque no tenía comunión con Dios. Otra, porque estaba fuera de su pareja. Dios creó a Adán, hombre y mujer. Sin embargo, yo me imagino que la serpiente está esperando
a que la mujer esté sola. Y va, y está Adán con la mujer, Adán hombre con Adán mujer, están juntos, y en el momento que Adán se va a hacer otra cosa, la mujer, la serpiente dice, este es el momento, la mujer está sola. Esto es muy importante entender porque Dios creó a un ser, hombre o mujer, ¿ok? Dios no te creó solo, Dios no te creó sola, Dios creó hombre y mujer. ¿Por qué vino el engaño de la mujer, de Satanás a la mujer? Porque estaba sola. Poco a poco, como vamos a ir avanzando en estos estudios, vamos a entender. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que tanto pleito con tu esposo? ¿Por qué crees que tanto pleito con tu esposa? Gracias. Porque cuando estás solo, cuando estás sola, llega el diablo, como es astuto, y te empieza a poner dardos. Pero no está tu otra parte que te defienda, no está tu otra parte que te esté cubriendo la espalda, no está tu otra parte que esté orando y ayunando por ti. ¿Dónde estaba Adán hombre en este momento? Por lo menos no estaba con su ayuda idónea. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos viendo las maldiciones. ¿Por qué empiezan las maldiciones? Uno, porque quitamos y restamos la autoridad a Dios en nuestras vidas. Hace rato decía nuestro hermano Mario, Dios nos creó ¿qué era? Para obedecerle, ¿no? Para servirle. Y Dios empieza a quitar eso. A ver, culto el miércoles, que no ya tienen con un domingo y después líderes y ponte a trabajar, no seas flojo. Ay, sí es cierto, güey. Y empieza a quitar autoridad cuando tú sabes que estás para servirle a Dios. Por eso lo primero que leí fue Hechos 2, donde dice, todos los días estaban unánimes en el templo, en la oración, en el partimiento del pan, todo lo que vimos ahí. ¿Ok? Entonces, primer punto, ¿por qué vienen las maldiciones? Uno, porque el diablo viene, te mete un dardo y empiezas a restar la autoridad a Dios sobre tu vida. Dices, ¿y si Dios no quiere? Y a lo mejor no es de Dios, y empiezan a venir las dudas. Dos, porque si tú eres casado, tienes que estar con tu ayuda idónea. Si eres soltero, no tardes en casarte, porque déjame decirte algo. La bendición de Dios completa es para cuando estás casado, no para cuando estás soltero. Y aunque los solteros digan, ay, ¿qué le pasa? Todo su tiempo es hermoso, pero la bendición completa de Dios viene cuando estás casado. ¿Ok? Después vamos a ver eso, porque en el libro de Génesis habla acerca de eso. Nada más que hoy no me tocó hablar de eso, y ya después le tocará a otro hermano. Pero la bendición completa es cuando estás casado. Como dice el hermano, todo su tiempo, sí, todo su tiempo, pero todavía no tienes la bendición completa. Por eso, repito, el diablo siempre está con tu esposa, con tu esposo, que siempre te estén peleando. Y la verdad, si analizas, te peleas por niñerías, porque no lo entregas a la cruz, porque no entregas tus pasiones. ¿Por qué? Porque caíste en la primer trampa. ¿Cuál fue la primer trampa? Le quitaste autoridad a Dios. ¿Por qué? Porque viene un pleito y en vez de ponerte a pelear con el que deberías de pelear, que es el diablo, te pones a pelear con tu esposa, con tu esposo. Hasta a los guamazos te vas. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí, mi amor, pégame, pero no me dejes. Cuando la guerra no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, es contra el diablo. No soy un amén, pero bueno, soy 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces empieza a haber pleito en vez de ponerte a orar, en vez de a mostrar el fruto del Espíritu Santo, muestra las obras de la carne. Ira, pleito, contienda, hechicería y ¡pum! Todo lo que en su momento te guardaste de decir groserías, en ese momento ¡pum!
¿Y dónde estuvo Dios? ¿Dónde estaba Jehová Dios en ese momento? ¿Me doy a entender? Siguiente. Dice, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que le dijo Dios. No fue la orden. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo ¿quién? Ya no era Jehová Dios, ahora es Dios. Como decía la caravana o ese programa, ya en ese momento se la llevaron al baile. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ven, ni le tocaréis. ¿Cuándo Dios dijo que no lo podía tocar? ¿Dios dijo eso? En ese momento, el diablo astuto se metió en la conversación y se llevó la conversación. Porque la mujer ya hablaba literalmente lo que no entendía. Ya no era Jehová Dios, ahora ya está poniendo cosas que Dios nunca dijo. Dice 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué es otra cosa que hace el diablo? Decirle a Dios que es mentiroso. Dios dijo que si lo tocaran, que si lo comieran iban a morir, ¿no? Sin embargo, ¿qué dijo la serpiente? No moriréis. O sea, Dios es mentiroso. No, el problema es de que, aunque dijimos ahorita que no, parece que Dios es mentiroso. Porque el diablo te dice una cosa y Dios te dice otra y siempre estás con lo que el diablo te dice. El diablo te dice, te voy a robar, te voy a quitar, te vas a divorciar. Y Dios te dice, mira, yo te creé para bendecirte, para darte. Y ahí le vas a decir que es al diablo. Todo está diciendo mentiroso a Dios. ¿Sí o no? Inconscientemente o conscientemente le está diciendo mentiroso a Dios. Dejas cosas para servir a Dios y al rato estás lamentándote, ay, ¿por qué lo dejé? ¿Por qué dejé mi trabajo? ¿Por qué mejor me regreso? ¿Sabes cuánta gente yo conozco que dejó lo que estaba haciendo por servir a Dios y no tardaron en decidirse dedicar su vida completa a Dios que lo que se regresaron? Le está diciendo lo mismo. Le está diciendo mentiroso a Dios. Todo esto origina maldiciones en nuestras vidas. Si no me crees, apúntalo, léelo en tu casa. Números 13 y 14. Números 13, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14. Te vas a dar cuenta cuando Dios ordena algo y tú no obedeces, las maldiciones que no nada más te acarrean a ti, sino acarrean a tu familia. Aquí el ejemplo es, Dios los manda a reconocer la tierra y 10 llegan con murmuración, 10 llegan atacando a los líderes y por su culpa de esos 10, 40 años dando vueltas en el desierto. El castigo de Dios cayó sobre el pueblo. Así lo dice la palabra. Entonces lee Números 13 y 14. Digo, no te lo leo hoy porque de por sí tengo fama de que me cuelgo. Y hoy es nuestro primer culto, pues tengo que empezar bien, ¿verdad? Bueno, ahora, ya sabemos que hay maldiciones por desobediencia, maldiciones porque le digo a Dios con mis obras, les digo mentiroso a Dios, porque he dejado que la serpiente que es astuta tome partícipe sobre mis conversaciones, sobre mi vida. Pero vamos a un principio bíblico que tenemos que hacer todos. Vamos a Génesis, ahora sí, donde está la hoja que les dieron. Génesis 1, 1.
habíamos dicho que el libro de los Hechos es el libro también de los Génesis, del Génesis, ¿no? El libro del principio de la iglesia. Y aquí en este libro de Génesis es el principio, es la base que tenemos que guiar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, no hemos dicho yo soy luz? ¿Cuántos de ustedes son luz? Amén. Vamos a ver si realmente somos luz conforme a la palabra. Dice, Génesis 1:1. En el principio, o sea, antes que cualquier cosa, en el principio creó Dios. Tú quieres llevar una vida sin estar acarreando maldiciones. Quieres llevar una vida que sea agradable a Dios. Quieres llevar una vida de obediencia, como decía hace rato nuestro hermano Mario. Quieres llevar una vida que Dios te bendiga. Digo, la bendición de Dios es grande. ¿Ok? Pero imagínate, vas a los hijos obedientes. Lo primero que tienes que hacer, punto número 1, es que tu base, donde guías tu vida, debe ser Dios. Por eso dice, en el principio creó Dios. ¿Ok? Tu principio debe ser, tu fundamento debe ser Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Amén. Entonces ahí apúntale. Tu principio, tu base, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos otras bases. Pensamos que nuestra base a veces es Dios, y muchas veces no es cierto. Pensamos que realmente iluminamos, y no es cierto. Por eso digo, vamos a ver conforme a la Biblia. La Biblia, que es el Señor Jesús, que es la palabra, que es el Logos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña. Y repito, punto número 1 es que nuestra base debe estar fundamentada sobre Dios. Nuestro principio de cualquier cosa debe ser Dios. ¿Quieres poner un negocio? Pídele dirección a Dios. Si es de Dios lo que lo quieras poner. Que ya los adolescentes ya están, a lo mejor todavía no piensan en casarse, pero ya desde ahorita debe estar pensando tu novia o tu novio, tu esposo. Ya debe estar fundamentado. Señor, dame un varón que sea temeroso tuyo, que te sirva. Señor, dame una mujer que sea ayuda idónea. Una mujer virtuosa, porque mujer virtuosa, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién la hallará? Señor, yo desde este momento estoy poniéndolo en tus manos. Señor, tú me vas a utilizar, Padre, como líder, como pastor. Desde ahorita, Señor, quiero que seas tú. Que sea tu voluntad, que sea tu tiempo, que no sea mi emoción. ¿Ok? Entonces, repite, primer punto, tu principio sobre todas las cosas debe ser Dios. Por eso, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y de hecho lo respalda Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio, ¿era quién? El Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ok? En el principio, los dos libros empiezan con la base fundamental. En el principio, Dios. En el principio, el Verbo, que es Dios. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, a lo mejor por eso no te está yendo como te debería de ir. Porque nunca en tu principio has puesto a Dios sobre todas las cosas. Has puesto otras cosas antes que Dios. Pero hoy ya sabes que tu principio debe ser ¿quién? Dios. Dios debe ser tu principio. Otro. Dios debe ser tu prioridad. ¿Ok? Antes que cualquier cosa, antes que tus hijos, antes que tu esposa, que tu esposo, es más, antes que tu servicio en la iglesia, debe ser Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos que sirven, y sirven bien, pero se olvidan de Dios. Trabajan, le voy a poner un ejemplo. Ya voltean a ver de quién va a hablar. Llega Jesús, va a ver a Lázaro,
Y vemos a dos mujeres ahí, a Marta y a quién. ¿Cómo estaba Marta? Afanada y turbada. Llega a reclamarle a Dios de mi hermano y todo, pero a ella lo que le importaba era el servicio. Sí amaba a Dios, pero a ella le importaba más el servicio. Sin embargo, llega María con las mismas palabras, pero con diferente actitud. Porque ¿cuál fue la actitud de María? Llega a sus pies. Cayó postrada a sus pies. ¿Vale? Ok, entonces se dan cuenta la diferencia. Mientras la otra estaba bien en el servicio, por eso estaba afanada y turbada, Dios dijo, no, contigo no quiero hablar, dice Jesús. Llega María con la misma actitud, pero llega postrada. Esta es la actitud, dice Dios, que yo quiero. De nada sirve que limpias, que hagas, si no has hecho primero esto. ¿Ok? De nada sirve que vayas, prediques y todo, si no te has metido conmigo. Por eso, repito, tu prioridad, tu principio, debe ser ¿quién? Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Segundo, dice el versículo 2. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. ¿Ok? Después el versículo 2 dice, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado por haber desobedecido a Dios. Esto es lo que ha pasado por las maldiciones que venimos arrastrando. Esto es lo que ha pasado en nuestras vidas porque Dios no ha sido nuestro principio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestra vida, la tierra, símbolo de la humanidad, símbolo de nuestra vida, porque ¿de dónde fuimos formados? De la tierra. No creados, formados de la tierra. Entonces la tierra, símbolo de la humanidad. De hecho, los científicos han visto que todos los elementos que tiene la tierra lo tiene el hombre. Hablo hombre y mujer. ¿Sí? Todos los elementos que forma la tierra están en el hombre. Está cumpliéndose con la palabra, ¿no? La tierra, repito, es símbolo de humanidad. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Cuando nuestro principio no es Dios sobre todas las cosas, cuando nuestro fundamento no es Dios, mira, que nos gusta que nos asciendan, nos gusta. Que nos guste que un mejor trabajo, nos gusta. Pero a lo mejor Dios no te lo quiso dar. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero ¿qué? ¿Su camino de qué es? ¿Su final cuál es? La muerte. Dice, déjame ver si lo encuentro. A ver, vamos allá, 1 Pedro 3. Creo que es esa. Creo que es 3:12. Sí, es esa. Dice, porque los ojos de ¿quién? Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Y escuchen esto. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué es hacer el mal? Porque muchos de aquí digamos, yo soy justo. Ay Dios, entonces el Señor, sus ojos están sobre mí. Sus oídos están atentos a mis oraciones. Pero lo deja muy claro el Señor. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y qué es hacer el mal? Estar en contra de la voluntad de Dios. Aunque tú creas que todo va bien, que todo es bonito, que todo pinta en el nombre de Dios, si está fuera de la voluntad de Dios, eso es hacer el mal. Entonces la consecuencia es que el rostro del Señor esté contra ti. Qué tremendo, ¿no? Señor, es que, un ejemplo, no, Señor, yo quiero estar en el grupo de alabanza, Señor, y me voy a esforzar, y a lo mejor estás aquí tocando, pero le preguntaste si era la voluntad de Dios cantar o tocar, porque a lo mejor lo haces muy bien, pero no es la voluntad de Dios, y porque no es la voluntad de Dios, aunque lo hagas muy bien, estás en contra, y por eso el rostro del Señor está contra ti. Qué tremendo, ¿no?
Señor, yo quiero ser líder, ese grupo me toca a mí, y te lo dan. Porque lo querías y lo peleaste. Pero pregunta, ¿era lo que Dios quería? Entonces, recuerda que Dios te crea con un propósito. ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios o estás cumpliendo con tu propósito? Porque si estás cumpliendo con tu propósito, por eso es que tus oraciones no han sido escuchadas. ¿Por qué? Porque estás haciendo el mal. ¿Y qué es hacer el mal? Estar en contra, haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. Por eso lo que decía hace rato, conozco mucha gente que dice, voy a servir a Dios, y a la mera hora se regresan. Se llenaron de emociones, y por eso Dios nunca escuchó sus oraciones. Otra, son gente fluctuante, como niños fluctuantes. Dios los llamó, pero a la hora de la pelea, ay, mejor me regreso. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿todo esto qué origina? Que la tierra, ¿cómo está? Desordenada y vacía. Si nosotros queremos una vida llena de Dios, ya vimos el primer punto, Dios tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? De hecho, la misma palabra lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás. Ahora, ¿qué es lo demás? ¿Se han leído todo el versículo completo? ¿Cuál es lo demás? Empieza a hablar de comida, de bebida y de vestido, ¿no? En los versículos anteriores habla de esos 3 puntos. Son 3 puntos básicos. O sea, que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vas a tener de a fuerza esos 3. Más una añadidura, algo que no venía incluido en esos 3. ¿El pastor se vale pedir por un coche? Claro. Dice, pedís y pedís mal, ¿no? Señor, aunque sea un bochito, Señor. Y te da un bochito y dice, ay, tú lo pediste, ¿por qué no pediste bien? Señor, a mí dame ¿qué les gusta? Un Mazda, un Porsche. Se vale pedir, claro, Audi, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, que es la comida, el vestido y el techo, vendrá, ya lo vas a tener, más aparte la añadidura. Les voy a poner un ejemplo. Yo sé que la palabra, ¿qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. Bíblicamente, ¿qué fue lo que Jehová dio en ese momento? Suplió. ¿O cómo se diría? ¿Proveyó? ¿Provió? No, proveyó, ¿no? ¿Cuál? Proveyó. ¿Qué fue lo que Jehová proveyó? ¿Se acuerdan dónde dice eso en la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento pasó? Estaba Abraham, iba a entregar a su hijo, ¿no? Y su hijo le pregunta, ¿y el cordero? ¿Y qué le dice? Jehová Jireh. ¿Qué fue lo que Jehová dio? ¿Qué fue lo que Jehová Jireh? El cordero. Bíblicamente lo que Jehová provee es el cordero. Señor, pero tu palabra dice que Jehová Jireh y a mí no me has dado mi coche. Discúlpame, pero la palabra Jehová Jireh es que Jehová suplió el cordero, no tu coche. Lo que pasa es que nos vamos por las 4 y agarramos el evangelio como a nuestra conveniencia. Pero bíblicamente lo que Jehová proveyó fue el cordero. Cuando dice Jehová Jireh, fue el cordero. Y el cordero de Dios inmolado ya te lo dio. O sea que Jehová ya te dio. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, sobre todo
el evangelio de la prosperidad. Y Jehová te va a proveer como... Mira, discúlpame, pero ya lo dio, que fue el Cordero. ¿Ok? ¿Vamos bien? Porque cuando Abraham dijo Jehová Jireh, no pidió un coche. Cuando Abraham dijo Jehová Jireh, no pidió una casa. Cuando Abraham dijo Jehová Jireh, no le dio Dios la última unción del año, ¿o sí? Dios le dio el Cordero. ¿Para qué? Para que no le pasara nada a su hijo. Y eso creo que Dios ya nos los dio a todos. Le dice a los soldados, ¿no? Cuando deja el campamento abajo, dice, vamos a regresar. Entonces digo, hay que saber bien la palabra, porque muchos agarran Jehová Jireh para su conveniencia, y no. ¿Mande? Y respondió Abraham, Dios proveerá, ¿de qué? Del Cordero. Esa fue la provisión. ¿Y ya te la dio Dios? Ya. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo ya está. Entonces, ¿cuál es el punto número 2? Que la tierra, ¿cómo está? Lo primero que tenemos que hacer cuando dejas que Dios sea tu fundamento, que Dios sea tu base, es permitir que Dios ordene y llene vacíos. Porque si no has permitido que Dios llene los vacíos o empiece a ordenar las cosas, no vas a poder llegar a más. Dios es un Dios de principios. Y el principio es, primero, antes que todo, fundamento, Cristo, Dios. Segundo, deja que Dios empiece a ordenar. Deja que Dios empiece a llenar vacíos. ¿Por qué crees que vemos pastores que empiezan y al final terminan dando la vuelta y ya no quieren nada? Porque no cumplieron con un principio bíblico. ¿Ok? Porque yo no puedo ser pastor si yo no he permitido que Dios llene mis vacíos. Si yo no he permitido que Dios ordene mi vida. ¿Ok? Yo sé que muchos de aquí anhelamos obispado. Primer punto para el obispado, pon a Cristo sobre tu fundamento. Pon a Cristo como tu prioridad sobre todas las cosas. 2, deja que Dios ordene, deja que Dios llene tus vacíos. ¿Cuántos vacíos no hay? Por la falta de papá, por la falta de mamá, por cosas que pasaron, que es lo que vamos a estar viendo cada miércoles. Por eso es que lo vamos a estar tocando, para que Dios empiece a llenar estos vacíos, empiece a ordenar esto. Por eso no podemos muchas veces avanzar en nuestra vida cristiana. Dice, pues es que te llamas cristiano, pero yo no veo nada, porque no estás cumpliendo con un orden bíblico. Amén. Sí, a lo mejor has enseñado mucho, a lo mejor has predicado, a lo mejor muchos grupos se han levantado, pero va a haber un día en que la verdad saldrá a relucir. Van a salir tus vacíos, van a salir tus desórdenes, y vas a cantar como Emanuel. Todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque no tienes un buen fundamento. ¿Vamos bien? Siguiente, punto número 3. Dice la palabra, y las tinieblas, ¿dónde estaban? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando tú tienes un desorden, cuando tú tienes vacíos, lo único que va a haber sobre tu faz van a ser tinieblas. Por eso es que nos cuesta perdonar. Por eso es que sí perdono, pero no olvido. Sí perdono, pero no, ni se me vuelve a aparecer esa persona, porque el día que se me aparezca, yo no sé, pero ya la perdoné, Ni que se atraviese el que me hizo fraude, porque me las va a pagar. ¿Por qué? Porque lo único que demuestras en ti es que hay tinieblas. ¿Por qué? Porque tienes un abismo, porque tienes vacíos, porque tienes desórdenes. ¿Vamos bien? ¿Y qué dice
el siguiente, la coma. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre las aguas. El Espíritu de Dios nunca, escucha esto, el Espíritu de Dios nunca se va a mover cuando en ti hay tinieblas, cuando en ti hay desórdenes, cuando en ti hay vacíos. Solamente cuando esté, ¿qué? Las aguas. Ahí se mueve el Espíritu. Las aguas, símbolo de la palabra de Dios. Cuando tú te empiezas a meter en la palabra de Dios, entonces el Espíritu va a empezar a posar sobre ti. Antes, no. En las tinieblas, no. Ay, pero es que todavía me falta mucho. Y el Espíritu, sí, el Espíritu está, porque estás permitiendo a la palabra que entre a tu vida. El camino, la senda del justo, como dice la Biblia que va, como la luz de la aurora en aumento. Ok, hasta que el día perfecto es. Entonces, ahorita empezaste, ya permitiste a Dios que te ordenara tu vida, llenara vacíos, empezaste a desechar las tinieblas, empezaste a meterte en la palabra. Ok, entonces, ¿dónde está el Espíritu? Sobre la faz de las aguas. Y ahí se va a empezar a mover Dios. Sobre las aguas, sobre la palabra. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Que te falta mucho? Claro que te falta mucho, porque dice hasta que el día perfecto es. Y a lo mejor vas empezando, pero ya estás permitiendo que Dios esté ordenando. ¿Vamos bien? Siguiente. Entonces repito, el Espíritu de Dios nunca se va a mover en las tinieblas. El Espíritu de Dios nunca se va a mover en la tierra, o sea, en tu carnalidad. Solamente se va a mover, ¿dónde? Sobre las aguas, o sea, aguas símbolo de la palabra de Dios. ¿Por qué digo que las aguas es símbolo de la palabra de Dios? Porque nunca vemos en el Génesis cuando Dios creó las aguas. Las aguas ya estaban, porque Jesucristo ya estaba desde el principio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 3 dice, y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz, y fue la luz. ¿Hasta cuándo vas a hacer luz? Primero, cuando pusiste a Dios como fundamento, como tu prioridad. Segundo, cuando dejaste que Dios ordenara y llenara vacíos. Siguiente, cuando dejaste que las tinieblas se hicieran a un lado. Siguiente, cuando permitiste que el Espíritu de Dios se moviera, porque tú ya estás metido en Jesucristo, en la palabra. Hasta ese momento eres luz, no antes. Qué tremendo, ¿no? Porque lo primero que nos enseñan, ya eres luz. Ah, ya soy luz, voy a brillar. ¿Y qué brillas si estás lleno de desorden? ¿Qué vas a brillar si todavía hay muchas tinieblas en tu vida? ¿Por qué no has permitido que Dios lo haga? Versículo 4. Y vio Dios que la luz, ¿cómo era? Y vean lo que hace Dios. Y separó Dios la luz. Separa Dios la luz de las tinieblas. Y ahora sí, tú puedes ver una diferencia entre la luz y las tinieblas, ¿no? O sea que si tú haces este principio bíblico, tiene que haber una diferencia entre tú y el mundo. Porque si tú estás en el mundo y te pareces igual a ellos, no hay diferencia, serás luz o serás tinieblas. Pero si veo una diferencia porque Dios ya separó, pues dicen, ay, es que en la iglesia todo nos prohíbe. No es que Dios te prohíba las cosas, es que Dios separa las tinieblas de la luz. Si tú eres luz, no puedes estar en tinieblas. ¿Me doy a entender? Pastor, ¿puedo tomar? ¿Eres luz o eres tinieblas? Porque una copa te llevará a otra y al rato vas a estar ahí, una copa tras copa, ¿no? Como cantaba Pedro Infante. Y vas a estar todo borracho. ¿Eso será luz o serás tinieblas? Ay, es que tú no sabes cómo es mi jefe, y le rezongas y te pones al tú por tú. ¿Serás luz o serás tinieblas? ¿Ok? ¿Vamos bien?
Dice, entonces sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz, ¿de qué? Y llamó Dios a la luz. De hecho, la palabra dice que somos los hijos del día. Y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ok? Entonces, dentro de este tema que vamos a estar viendo de heridas, lo primero que tenemos que hacer son estos puntos que vimos. ¿Cuál fue el primer punto? Que Dios sea nuestra prioridad. Segundo, dejar que Dios ordene y llene vacíos, ¿no? Punto número 3. Separar las tinieblas, quitar tinieblas de nuestra vida. Bueno, eso lo va a hacer Dios. Punto número 4. Exactamente, empezarte a meter en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu se mueva. ¿Sobre quién? Sobre las aguas. ¿Se acuerdan que el día del Pentateuco, del Pentecostés, Dios le da una orden a más de 500 personas, que iba a venir poder sobre ellos? Lo único que tenían que hacer, ¿qué era? Esperar en Jerusalén. ¿Y cuántos recibieron? 120. No los más de 500, solamente 120. ¿Cuántos días pasaron desde que Jesús les dijo hasta que llegó el Espíritu Santo? ¿Cuántos días pasaron? 10 días. 10 días, número 10 es un símbolo de prueba personal. ¿Ok? De cuando Dios te da y te dice, y tú tienes que esperar, va a pasar una prueba. Repito, número 10 no quiere decir que va a pasar 10 días, pero el número 10 representa una prueba personal. ¿Para qué? Porque tú cuando supiste esperar, entonces viene la bendición de Dios. Amén. Entonces, después que ya pasaste por todo este proceso, ¿qué viene? Que sea luz. Y Dios te va a voltear y es bueno. Vio Dios que la luz era buena. Amén. Vamos a orar. Cierren ahí sus ojos. Cierra tus ojos. Si tú te has dejado engañar por la serpiente, si tú te has dejado que el diablo tome autoridad y que Dios ya no sea tu principio, tu fundamento, pídele perdón hoy al Señor. Si no has dejado que Dios llene esos vacíos, que Dios ordene, dile hoy al Señor que empiece a ordenar. Tú ahí donde estás, si deseas postrarse, si deseas alzar tus manos, ahí solamente es un momento ante Dios. Y te recuerda que lo que vamos a estar viendo los miércoles son heridas del alma. Son heridas, pero Dios va a sanar. Y cada miércoles Dios va a estar sanando. Cada miércoles Dios va a estar sanando cada herida que Dios va a estar mencionando, que va a estar sacando a la luz. Porque Dios nos dijo que va a llenar vacíos, que va a ordenar todo lo que había en desorden. Pero acuérdate que lo primero que Dios necesita es que tú vengas. Dímelo ahí, perdona al Señor, si es que hasta ahorita el fundamento no había sido Dios. Sí habías hablado de Dios, sí habías enseñado de Dios, pero siempre habías manejado tu voluntad. Por eso es que los ojos del Señor no estaban sobre ti. Porque hacer lo malo es estar fuera de la voluntad de Dios. Pero hoy es el día que Dios ha creado para empezar a sanar por esos desórdenes que había visto,
por estos desórdenes que Dios había visto en tu vida, y que el corazón de Dios está a bendecirte, está a sanarte, está a darte cada día más. Pero Él necesita que tú estés sumergido en la palabra, porque ahí es donde se mueve Dios. Recuerda que todos aquellos que se acercan a Dios, Dios no los echa fuera. Podemos pasar a orar por ti, podemos hacerte pasar aquí enfrente, pero lo que tú necesitas hoy es que tú y el Señor estén a solas. Por eso hoy nadie va a pasar a orar por ti. Tú empiezas a pedir a Dios: perdóname, Señor, porque sí he hablado mucho de ti, pero llevo una vida en desorden. Y empieza a entregar a Dios esos desórdenes, empieza a entregar a Dios esos vacíos. A lo mejor hasta ahorita tu vida no ha brillado, no ha sido luz, porque solamente ha habido tinieblas. No has perdonado, no has amado. Olvídate ya del pasado, hoy se lo vas a entregar a Dios. Y a partir de hoy que se lo vas a entregar, olvídate. Porque las cosas viejas pasaron. Pero hoy entrégaselas a Dios. A lo mejor has estado peleando con tu esposo, a lo mejor has estado peleando con tu esposa, porque el diablo sabe que cada vez que están divididos, viene la serpiente astuta, viene a arrestar la autoridad de Dios sobre tu vida, viene a traer enemistad contra tu pareja. Hoy pídele perdón a Dios. Si cada vez que hay pleitos en tu casa, nunca pones a Dios como primer lugar, solamente pones tinieblas, porque dices cosas que no son, maldices, o a lo mejor no dices nada, pero con tus hechos demuestran que Dios no está ahí, porque no brillas, y la posición de Dios es que tú brilles. A lo mejor en tu trabajo no has brillado, a lo mejor con tu familia no has brillado. Hoy entendiste por qué. Y hoy es para que empieces este proceso, este principio. Si has hecho cosas que están fuera de la voluntad de Dios, hoy pídele perdón a Dios. Recuerda que Jesucristo debe ser tu prioridad. Porque cuando Jesús es tu prioridad, todas las demás cosas las haces a un lado para estar con Dios, para servirle, para agradarle, para obedecerle. A lo mejor tu trabajo es tu prioridad, porque le has llamado mentiroso a Dios inconscientemente, porque piensas que si no trabajas no vas a tener dinero, cuando el sustento viene de Jehová, no de tu trabajo. Cuando Dios ya te dijo: busca primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura, la comida, el vestido, el sustento va a venir, y aún mayores cosas que son las añadiduras. Pero cada vez que sales a correr a trabajar y dejas a Dios, dejas botado tu servicio, le estás llamando a Dios mentiroso. Ya no es Jehová Dios, solamente es Dios. Hoy pídele perdón. Hoy aquí está Dios sanando estas heridas. Dice la palabra que para todo el tiempo, y hoy es el tiempo en la cual Dios está sanando. Por eso Dios puso este culto de los miércoles para sanar a su iglesia, para sanarla de esas heridas, para sanarla de esas maldiciones, para que podamos brillar, porque la creación está esperando la manifestación, pero no podemos brillar porque todavía hay desorden, porque todavía hay vacíos, porque Cristo no ha sido el fundamento, porque todavía hay tinieblas. Pero hoy es el día, iglesia. Por eso estás aquí sentado, sentada, escuchando esta palabra, porque Dios quiere sanarte. Recuerda esto: Dios te creó para bendecirte, para darte manos llenas, pero no te ha podido dar
porque estás fuera de su voluntad. Hoy que Dios te dijo cuál es el orden, empiézalo a hacer, iglesia. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo de expansión. Te damos gracias por este miércoles, porque hoy empezamos una nueva etapa. Y empezamos con un principio bíblico, Padre. Porque tu palabra dice que si Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso es que Cristo debe ser nuestro fundamento, nuestra base, nuestra prioridad, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí estamos arrepentidos. Aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro pensamiento. Perdónanos si no ha sido nuestra prioridad. Perdónanos si nos hemos dejado engañar por la serpiente que es astuta. Y con nuestras actitudes que hemos dicho mentiroso. Perdónanos. Pero entendemos que mientras más nos das, más nos demandas, Señor. Aquí está nuestra vida. Ordena, llena nuestros vacíos, Señor. Llena estos vacíos el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, empieza a ordenar, Señor. Empieza a llenar vacíos, Señor. A toda tu iglesia, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor. Empieza en el nombre de Jesús. Un soplo en este momento, Señor. Un soplo, Padre, de tu Espíritu, Padre. Llenando vacíos, ordenando, Señor. Quitando tinieblas sobre nuestras vidas, Señor. Porque queremos ser luz. Queremos brillar en medio de la oscuridad, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sigue hablando, Señor. Sigue hablándonos. Sí, Señor. Sigue, Espíritu Santo, estoy ministrando. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti, necesito regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que
que viví cuando recibí perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Mira, Señor, que quieres volver a empezar otra vez. Que se lo declarado el Señor que quieres volver a empezar. Que las cosas viejas pasaron. Porque hoy el Señor te dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te acuso, levántate y no peques más. Volver a empezar otra vez. Eran los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar, que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque hoy es un nuevo día en la cual vas a brillar. Empieza a hacer lo que dice su palabra. Ahí en tu tiempo que estés en tu casa, en tu altar de oración, empieza a entregar al Señor. Tú sabes cuáles son los vacíos, tú sabes cuáles son los desórdenes en tu vida, en tu casa. Empieza a entregárselos a Dios. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos puede dar un aplauso a Cristo? Gloria a Dios, hermanos, tremenda palabra. Pero pues el Señor nos habla muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos ha recordado quién debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Gloria a Dios, porque nos ha puesto en este lugar los miércoles para que nosotros sigamos siendo edificados en amor, en justicia, pero también para que invitemos a alguien más a estas reuniones. Se van a estar hablando sobre las necesidades del alma, sobre la enfermedad del alma, y muchos son los que necesitan o necesitamos ser sanados. Acuérdense que la palabra la hemos recibido de gracia, pero también de gracia la debemos de dar. Invitemos a alguien. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a dar unos anuncios muy rápidos. ¿Cuándo nuestro primer retiro familiar? ¿Se acuerdan? 31 de julio y 1 de agosto. ¿En dónde va a ser? En Ixmiquilpan, Hidalgo. ¿Cuántos ya se apuntaron? Gloria a Dios. Todos los que faltamos, hay que apuntarnos ya. Teníamos como meta enero para apuntarnos, pero ya estamos en febrero, a mitad de febrero. Entonces, recuerden que el costo por adulto es de 1,600 pesos, por niño mayor de 6 años de 1,300, y menores de 5 años son totalmente gratis. Tenemos hasta el día 30 de junio para pagarlo. Hagamos una aportación semanal para que no se nos junte y así podamos llegar al día 30 de junio ya habiendo cubierto la totalidad de nuestro compromiso, porque incluye el viaje redondo, el hospedaje y los alimentos. Así es de que, hermanos, si nos hemos comprometido, si realmente estamos nosotros queriendo participar de todas las enseñanzas de nuestro Dios, porque ahí no va a ser un simple viaje de placer, va a ser de placer porque vamos a gozarnos en el Señor. Va a haber oración, va a haber plenarias, va a haber alabanza, va a haber sanidad, y sobre todo vamos a estar juntos pero unánimes. Así es de que, hermanos, atendamos a nuestros compromisos, y aparte de todo esto va a haber
recreación, va a haber fútbol, va a haber fogata, juegos, hay alberca, pero también hay mucho amor. Amén. Entonces, no dejes de apuntarte y empezar a aportar para que entonces puedas cumplir ese compromiso con toda tu familia. Otro anuncio, queremos orar por ti. Recuerden que en la parte de abajo, en la recepción, hay una cajita azul, que es un buzón de oraciones. Si tienes alguna necesidad que hasta la fecha no se te ha concedido, no se ha cubierto por parte del Señor, dice su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Y todos los días está aquí en este lugar orando por esas oraciones. Por eso también te invitamos a que las escribas para que nosotros podamos no conocerlas por morbo, sino para ponerlas en manos del Señor. Y así, los de lunes a viernes se está viniendo aquí de 8 a 9 de la mañana la oración, y los sábados de 8 a 10, para que todos participemos juntos. Como decía hace rato nuestro pastor, como estaban en Hechos 2, juntos y unánimes participando en las oraciones. Entonces, vente todos los días antes de ir a tu trabajo, vente aquí a orar. Y los que no tienen tiempo de orar aquí porque no les queda de paso, oren en su casa. Debe ser un estilo de vida de todos nosotros el orar en nuestra casa, el tener nuestro altar familiar y el estar poniendo en manos del Señor no solo las peticiones de nuestra familia, sino las de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo y sabemos cuáles son las necesidades de la iglesia. Entonces oremos también por ellas, pero si puedes estar aquí, pues gloria a Dios por tu vida, porque en la unanimidad y estando juntos, el Espíritu de Dios se mueve grandemente. Amén. Asimismo, ¿cuántos hombres y mujeres hay de ayuno y de oración aquí? O de oración y ayuno. A ver, no vi muchas manos. ¿Todos los demás no ayunan? Si no oran, tampoco ayunan, ¿verdad? Acuérdense que el último jueves, viernes y sábado de cada mes nos movemos en el Espíritu para estar juntos en oración y en ayuno, pidiendo precisamente por el caminar de la iglesia, porque la promesa del Señor se está cumpliendo, se está ensanchando nuestro territorio. Amén o no amén, así es. El Señor está cumpliendo su palabra, pero también tenemos que cumplir nosotros con la parte que nos toca de estar en oración y en ayuno, poniendo en las manos del Señor esa fortaleza y esa guianza de su Espíritu para que podamos cumplir con todo aquello que el Señor nos está demandando. Amén. Nos ha llamado a crecimiento, no nomás expansión física, gente. Nos ha llamado a crecimiento espiritual, a madurez espiritual. Entonces nosotros tenemos que crecer también. Por eso es que necesitamos estar en comunión con el Señor para que ese crecimiento se haga manifiesto en nuestras vidas. Recuerden, jueves, viernes y sábado de cada fin de mes nos reunimos todos en oración y en ayuno. Amén. Participa en esto, es de gran bendición. Aparte, se vuelve uno más sensible a la voz del Señor. Amén. También esfuérzate, hermano, en venir los días domingo temprano a tu escuela dominical. Estamos nosotros queriendo ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero si no consultamos, si no escudriñamos la palabra, ¿cómo puede venir ese crecimiento, esa expansión, esa renovación de nuestro entendimiento? Si solamente es a través de la palabra del Señor, de estando juntos, participando de lo mismo. Acuérdense que se está viendo 2 manuales, el Nueva Vida en Cristo, paso 1, que se da aquí abajo se da en varias áreas de aquí del templo, a donde te toca, ya lo conoces, si es abajo o es aquí arriba. También se está dando escatología. Y pues necesitamos conocer los acontecimientos del fin de los tiempos, porque se están cumpliendo y nosotros no queremos ser esas vírgenes insensatas que no sepamos esperar al esposo, sino que tenemos que estar midiendo los acontecimientos, no porque nos metamos a los tiempos y a las sazones, esas el Señor las puso en su sola potestad, pero sí tenemos que ser cautelosos de lo que la palabra dice,
por el cumplimiento, por las señales que están habiendo. Amén. Entonces, no dejes de participar en tu escuela dominical cada fin de semana, cada domingo. Y jóvenes y papás de los jóvenes, acuérdense que el penúltimo domingo de cada mes hay un culto de jóvenes, un culto especial. Ese día no pueden faltar sus hijos a este lugar. Ese día tienen que estar aquí, en ese culto especial. El enemigo quiere destruir la familia y lo hace de dos maneras. Uno, o atacando a la cabeza o atacando a los hijos. Seamos prudentes, seamos sabios, y entonces no permitamos que nuestros jóvenes, esos días, domingo, penúltimo de cada mes, dejen de participar en esta reunión. Están nuestros líderes, nuestra hermana Leslie Domínguez y nuestro hermano Alberto, que son los que se encargan de dar ese culto. Se están preparando para que cada día haya más revelación, haya más unción. Y los últimos domingos de cada mes, acuérdense de nuestro convivio. Tenemos nosotros que participar también en el partimiento del pan, teniendo todas las cosas en común. Si tú tienes en tu casa un guisado, tienes desechables, lo que sea necesario para ese convivio, tráelo. Aquí lo vamos a compartir, pero no se vaya nadie. Todos hemos sido testigos de la multiplicación. El Señor nos ha sorprendido en muchas ocasiones que algunos comentan, no va a alcanzar, pero el Señor nos ha sorprendido con la multiplicación. Hasta nos ha sobrado, amén. Entonces, no dejes de participar también el día domingo último de cada mes en esa actividad. Y por último, el Señor te está buscando. Si tú estás aquí es porque el Señor tiene un propósito para contigo. Y debemos de entender una sola cosa, hermanos. Hemos sido llamados a la multiplicación. Y la única forma de multiplicarnos es siendo discípulos de Cristo. A ver, lo voy a volver a repetir. La única forma que tenemos nosotros de multiplicarnos es siendo discípulos de Cristo. Si no somos discípulos de Cristo, vano es que vengamos aquí, porque a eso no te llamó el Señor, a sentarte, a escuchar y salir como si nada. Cada vez que la palabra de Dios es lanzada, ¿qué dice que es su palabra? Es poder, hermano. El reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder. ¿Cómo pues nosotros podemos ser miembros del reino de Dios si no estamos en busca y anhelando ese poder? El poder que da la palabra, lo que es locura para el mundo. Pero nosotros tenemos que ser preparados y damos gracias a Dios por el culto el servicio de los días lunes, a las 7 de la noche, que se está llenando ya nuestro salón. Damos gloria a Dios porque hay gente que más día con día está siendo tocada por el Señor para venir a esa edificación, para ser discípulos de Jesucristo, para que podamos multiplicar a Jesucristo, porque esa es la gran comisión, ser discípulos y hacer discípulos de Cristo. Entonces, nada se mueve en el reino de Dios si no es a través del discipulado, de ser testigos de su nombre. Amén. Vente los días lunes, participa también. Estamos llevando una serie de instrucción, de edificación muy interesante. Y no nomás es para nosotros, también es para ti. Así es de que, hermanos, han sido exhortados a seguir creciendo y madurando en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ponte de pie, vamos a despedirnos. Cierra tus ojos, tómate de la mano de tu hermano o ponle la mano en su hombro, como un solo cuerpo, y digámosle a nuestro Dios, que es nuestro Padre eterno. Nunca perdamos esa paternidad. Es Dios y nunca dejará de serlo, pero es nuestro Padre eterno. Así le plació en estos tiempos darse a conocer en medio de nosotros.
Amado Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos has permitido estar aquí en este primer culto de los días miércoles. Gracias porque tú has dicho y has hecho. Tu palabra siempre se cumple. Gracias por la disposición en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y aún, Padre, te pedimos por los que por alguna razón no pudieron venir, para que también sean movidos, Señor, y los días miércoles dispongan su tiempo. Administra tú su tiempo, Señor, para que cada miércoles este lugar esté repleto de gente nueva y de nuestros hermanos en Cristo, queriendo saber más de ti, anhelando saber más de ti, celosamente como tu Espíritu nos cela a nosotros. Padre amado, gracias por este mover de tu Santo Espíritu. Nos vamos con gozo de este lugar, empoderados con tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres el principio de todas las cosas y que también eres el fin de todo ello. Gracias, amado Padre, por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos a hacer vida a tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esa transformación a través de la renovación de nuestro entendimiento. Queremos vivir, Señor, como esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, habiendo consumado en nosotros el viejo hombre. Y solamente aquí, Padre, juntos y unánimes, lo podremos obtener, porque la gracia viene de ti, Padre. Gracias te damos. Llévanos con bien a todos y cada uno a nuestras casas. Líbranos de todo mal y de toda acechanza del enemigo. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y bendice, Señor, aún a nuestros familiares que no han querido estar en este lugar. Pero tú eres un Dios de tiempos. Y en tus manos los ponemos, declarando que estarán todos en este lugar. Así lo declaramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.